En este video vamos a ver cómo insertar un nuevo componente y cómo crear un subgrupo dentro del menú de iconos que es la base de datos del programa. Estas dos operaciones se realizarán para la norma IEC, que es la que tenemos configurada para este curso. En el video anterior he mostrado cómo crear los dos elementos que se requieren para insertar un nuevo componente. Un icono, que es una imagen que representa ese componente, y un bloque, que es un dibujo en extensión DWG de ese componente. Vamos a crear un subgrupo. Primero debemos tener un icono representativo. Para este caso, he diseñado previamente el icono que se muestra en la pantalla y que le he puesto como nombre hogar.png, que es la extensión. Es un dibujo que he realizado usando las formas disponibles en la aplicación Paint que viene con Windows. Para modificar el menú de iconos, debemos ingresar a la función del asistente del menú de iconos. Este se encuentra en la siguiente ruta. Primero vamos a la pestaña Esquemas, luego al panel de otras herramientas que se encuentra aquí en el lado derecho, y dentro está la función del asistente del menú de iconos. Al activar esta función, una ventana nos muestra dos opciones. Podemos ingresar al menú de iconos de los esquemas o al menú de iconos del panel. Es este el botón inferior. Por defecto está el menú de iconos de los esquemas. Si hago clic en el botón inferior que dice panel, se activará el menú de iconos de panel, tal como lo puede ver. Voy a regresar al menú de iconos de esquemas, que es donde voy a trabajar. Podemos, si fuera necesario, usar el botón buscar, que se encuentra aquí en la parte derecha, y seleccionar el archivo del menú que deseamos modificar. Para este caso, tenemos seleccionado el menú de iconos de la norma IEC, ya que con ella hemos trabajado en este curso, así que lo vamos a dejar como está. Aceptamos haciendo clic en OK y ahora nos aparece la ventana del menú de iconos, pero con un nuevo botón en la parte derecha superior, que sirve para agregar componentes, circuitos, comandos y submenús. Lo primero que haremos es crear un submenú. Para este ejemplo vamos a crearlo dentro del menú de componentes unifilares, que se encuentra en la parte final de este menú. Hacemos clic sobre este menú para seleccionarlo y podemos ver que tienen varios subgrupos con sus iconos o imágenes representativas. Aquí crearemos uno nuevo, así que hacemos clic derecho dentro de esta ventana y en el menú emergente que aparece vamos a seleccionar la opción crear un nuevo submenú. En esta ventana de creación tenemos que poner los datos que nos solicitan, así que primero vamos a ponerle un nombre. En este caso le vamos a poner instalaciones residenciales. Luego hay que ponerle una imagen. Vamos a usar este botón de la derecha para buscar la imagen del icono que ya hemos preparado y que hemos denominado hogar. Así que lo abrimos y la imagen se cargará en la ventana. Finalmente vamos a guardar estos cambios haciendo clic en el botón que dice OK. Ahora, dentro del submenú de componentes unifilares ya tenemos este nuevo subgrupo para crear los componentes para diseñar los circuitos de una instalación residencial o de una vivienda. Nuestro componente lo vamos a poner dentro de este subgrupo. Vamos a abrirlo haciendo un doble clic y ahora debemos ingresar nuestro nuevo componente. Podemos hacerlo haciendo clic en el botón agregar y luego en componentes, tal como lo puede apreciar. Pero también podemos hacerlo haciendo clic derecho dentro de esta ventana del subgrupo y en el menú emergente seleccionar agregar iconos y luego componente. En la ventana que aparece vamos ahora a agregar el componente y poner los datos que nos solicita. Primero un nombre, así que le vamos a llamar tablero general. Luego una imagen. Vamos a seleccionar el icono del tablero general que ya hemos construido previamente, el mismo que es tal como lo indica la norma IEC. Y finalmente vamos a poner el bloque, así que vamos a seleccionarlo, el que ya hemos desarrollado previamente y que hemos denominado HTB, para mantener la similitud con los demás componentes de la base de datos. Culminamos el proceso, hacemos clic en OK y el nuevo componente se agrega al grupo recién creado. Ahora vamos a cerrar este menú y a probar todos los cambios que hemos realizado. Ahora vamos a probar este nuevo componente. Para este caso yo he creado previamente el dibujo 03 con 3 líneas, como puede verla. Es un dibujo que nos va a permitir insertar un tablero en la parte superior, que va a ser las veces de tablero principal, y 3 tableros en las derivaciones, como si fueran 3 tableros generales. Es una forma común de mostrar en un diagrama unifilar la distribución de los tableros.
Así que voy al menú de iconos, hacemos la rutina que ya hemos venido haciendo en los videos anteriores, seleccionamos el grupo de componentes unifilares, luego seleccionamos el subgrupo de instalaciones residenciales y finalmente seleccionamos el componente tablero general. Nos acercamos al extremo superior e insertamos el componente. No pondremos ninguna descripción por ahora en esta ventana, así que hacemos clic en OK y repetir. Insertamos el segundo tablero, clic aquí, aceptamos y repetimos la operación. Insertamos el tercer tablero, aceptamos y repetimos. Y finalmente insertamos el cuarto tablero. Ahora solo aceptamos. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo, donde veremos cómo usar componentes de catálogos de los fabricantes.